Bien, ¿qué me permitiría hacer la utilización de este RIP NG? Básicamente tiene unas mejoras y entre ellas está la utilización de las IP en versión 6. Entonces, por eso es que en algún momento lo llamaron nueva generación, aunque no sea reciente, pero sí ya lo de nueva generación se lo colocaron a muchos nombres eh, para poder indicar que ya soportaban la utilización del protocolo IP versión 6. Entonces aquí está el escenario, es el mismo escenario que teníamos montado para las otras versiones de RIP, eh, solo que en este momento pues tiene las direcciones IP versión 6 que están indicadas ahí en esta imagen. No me acuerdo si estas versiones IP las dimos o cambian en algún momento, si tuve algún cambio, porque no me acuerdo si las he anotado. Entonces creo que se las pasé así, bueno, de pronto alguna está cambiada, pero no se preocupen que esos son direcciones IP que uno puede colocar. ¿Listo? Bueno, como todo escenario, recuerden que lo primero que toca hacer en estos escenarios es configurar cada una de las interfaces. Y cada una de las interfaces pues me va a permitir colocarles una dirección IP versión 6 a esas interfaces. Entonces, si por ejemplo miramos la interfaz que está en el router 0, que es esta que está aquí, eh, nos vamos a dar cuenta que la interfaz serial 00 tiene del lado derecho, tiene la 2001 DB8 Café A001, ¿sí? Y es la 1, al final hay un 1, esa es la dirección IP de la interfaz. Y el serial que va hacia arriba, que es el serial 001, tiene otra dirección IPv6, que es la 2001 DB8 FEED 2.1 2.2.1. Entonces esa es la configuración que tengo actualmente. Bueno, y la interfaz interna, que es la 192.168.1.1 en IPv4, porque les había dejado esas IPs para el otro ejercicio. Y en IPv6 tiene la café 1.1, ¿listo? Que sería la puerta de enlace hacia la parte interna. Esas serían las tres IPs que están configuradas en el router 1. Entonces, lo primero que toca hacer es efectivamente configurar esas tres direcciones. En el router 1, en este router 1 también va a tener direccionamiento ya configurado. Y ese direccionamiento configurado, vamos a ver si me lo alcanza a dejar ver con la ventanita. Me dice que tengo la interfaz Giga, que es la que va hacia la parte superior. La interfaz Giga es 2001 DB8 Café 2, 2.2.1. La interfaz serial 00 está dentro de la red que dice A001 y la interfaz serial 001 está dentro de la red que dice A002. Entonces son dos redes distintas para esas dos seriales. Una apunta al serial al router que vimos, que era el A000, y la otra pues apunta hacia el otro extremo. ¿Listos? Entonces para que lo tengan en cuenta que está la configuración. La 00 pues va hacia la izquierda y la 001 va hacia la derecha. Y la siguiente configuración, el router solo tiene dos enlaces. Está configurada la Giga 00 con la Café 3, como si fuera otra red distinta. Acuérdense que esa parte después de Café hace que usted tenga otra red distinta o una subred si lo quiere tomar así. Y la serial, pues tiene la Café A002 y el puerto 1 que está conectado al final. Por supuesto, si nosotros hacemos una prueba de conectividad después de que hayamos configurado la IP del equipo y la puerta de enlace, entonces la idea es que yo pueda hacerle un ping inicial a la puerta de enlace,
que esas son las primeras verificaciones. Y efectivamente, pues no se les olvide que esas son las primeras pruebas que toca hacer, que por lo menos llegue hasta la puerta de enlace del router. ¿Listos? ¿Se puede hacer las pruebas en los routers? Sí, también se puede hacer las pruebas en los routers. Y acuérdese que el ping también funciona en los routers. O sea que yo le podría hacer ping a al siguiente enlace, por ejemplo, al del router que está en el centro. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Arriba el router también está configurado con direcciones IP. El servidor que está arriba también tiene dirección IP. Todo tiene dirección IP ya configurado. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿No hay ningún problema? Bueno. Listos. Entonces, después de haber configurado las IPs para habilitar el protocolo o en la configuración para habilitar el protocolo, recuerden que uno de los comandos que nosotros siempre debemos utilizar para activar IPv6 es el comando IP versión 6 unicast routing. ¿Listo? En ese momento que usted utiliza el comando IP versión 6 unicast routing, que lo tengo por aquí escrito, es que usted ya está diciéndole todo el enrutamiento que vamos a hacer en este momento va a ir sobre IP versión 6. Entonces ahí es cuando efectivamente usted le está diciendo vamos a trabajar con IPv6. Si le hubiéramos dicho IP unicast routing, pues le activamos el enrutamiento, pero le activamos el enrutamiento sin IPv4. ¿Listo? Entonces en cada uno de los routers que tenemos, en los 3 routers que tenemos, en este router de aquí, en este router y en este router, a todas se les tuvo que haber dicho que active el protocolo IPv6 y que active el tráfico unicast de enrutamiento. Entonces ahí es cuando efectivamente es el primer comando de todos y no se nos puede olvidar que siempre nos toca hacerlo cuando manejemos IP versión 6. ¿Listo? Toca decirle que efectivamente lo maneje. Bien. Ya después de este, y me voy a referir al siguiente comando que aparezca aquí al ladito, a este siguiente comando que dice IP versión 6. Esta es parte del comando RIP, para decirle que voy a utilizar RIP, y como está acompañado de este IPv6, pues él ya sabe que esto es RIP-NG. ¿Listo? Ya con este comando él sabe que es el RIP-NG. ¿Listos? Lo siguiente que aparece aquí en el comando, fuera de enable, es habilitarlo, pero lo que está aquí en la mitad es lo que toca tener en cuenta. Cuando yo tengo este router, por ejemplo este de acá, y considero que él maneja en algún momento un área, por ejemplo una empresa, ¿sí? Esta área efectivamente, ¿se acuerdan que nosotros la nombramos como un SA o un sistema autónomo? Entonces el SA es el sistema autónomo, y si cada uno es un sistema autónomo, ¿sí? Pues cada uno debería tener una SA distinto, o debería tener su propio SA o su propia marca, digámoslo así, que es esta. Si todos son del mismo sistema, porque acuérdense que un sistema autónomo también puede tener muchos routers, entonces usted puede tener es un poquito complicado con este mouse. Usted puede tener un router por aquí y un router por aquí y otro router, y todos esos routers ser un sistema autónomo. Entonces todos esos son sistemas autónomos. Y digamos que esta es mi empresa. Entonces usted marcaría los sistemas autónomos, ya estos 3 serían el mismo sistema autónomo. ¿Cuál es la variación o cuál es lo que toca tener en cuenta? Pues sobre todo en el caso del router que está abajo. Si este señor es un solo sistema autónomo, bueno, con lo que está atrás, entonces todas las interfaces
que salgan, vamos a suponer que está fuera de salida o estuviera en conexión con otro router, y este que está aquí, o todas las que salgan, tienen que tener la misma marca. O sea que todas las interfaces de salida que tenga deben tener el mismo nombre, digámoslo así, para indicar que este señor pertenece al sistema autónomo, digamos que 3. Entonces todas las interfaces deben ser marcadas con SA3. ¿Listo? Es una combinación de letras y números, pero pues acuérdense que uno no utiliza muchos caracteres que sean distintos, ni extraños, ni en los nombres es básicamente como se trataban a los nombres de los equipos internamente. Pero sí debe ser marcado con el mismo sistema autónomo. ¿Listos? Cuando estos sistemas autónomos tienen, digámoslo así, distinto nombre, entonces hay problemas en transmitir la información entre ellos. Entonces digamos que a una interfaz le puse el SA3, a la otra le puse el SA1, a la otra le puse el SA2. Entonces él ya piensa que tiene distintos sistemas autónomos distintos dentro de su router. Y la idea es que él permanezca con el sistema autónomo que le corresponde. ¿Listo? Entonces tener en cuenta que los nombrecitos pues traten de dejar iguales. Que los nombres que ustedes le coloquen acá después de RIP pues sean los mismos para el router. ¿Listo? Ya si cambian otro router, pues esto puede simular que es otro sistema autónomo, entonces no se preocupen porque el otro sistema autónomo pues va a tener otro nombre y él ya lo va a tomar como si él tuviera otro sistema autónomo distinto. Entonces básicamente este comando se ejecuta o el comando que se le aplica para que habilite el RIP-NG se aplica es dentro de la interfaz. Entonces, este era por fuera, en config. Este solo era con config. Y este sí ya toca entrar con la interfase que corresponda. O sea que usted tiene que configurar la interfaz que corresponda. Si tiene varias salidas, como en este caso de acá, que tiene una y que tiene dos, pues entonces tiene que entrar a una interfaz y decirle este comando y tiene que entrar a la otra interfaz y decirle el mismo comando. ¿Listo? Entonces eso lo tiene que hacer por interfaz. Eso es lo que cambia. Que ahora nosotros vamos a configurar por interfaz en RIP-NG. Habilitamos una vez y después configuramos la interfaz separadita. ¿Listo? Las interfaces, por supuesto, que vayan a estar conectadas a los routers. Hasta ahí preguntas, dudas, aclaraciones, preguntas. En este caso, como las interfaces están activas, pues yo no le voy a decir no shutdown al comando porque ya está activo. Pero si fuera necesario, pues después de la configuración le pueden dar no shutdown. Y lo otro es que si ustedes se acuerdan, nosotros en RIP-NG, en RIP 2, en las versiones de RIP anteriores, estábamos utilizando el comando network y colocábamos la IP que queríamos anunciar. ¿Sí? En este caso nosotros ya no utilizamos este comando network. Esto ya no se utiliza con RIP-NG. Nosotros no tenemos que anunciarle cuáles son las redes que están conectadas. ¿Listo? Entonces aquí la palabra network pues no hay necesidad de utilizarla. Porque con el proceso pues ya se sabe efectivamente qué es lo que estamos anunciando. Entonces básicamente este ejercicio se refiere solo a dos comanditos bastante sencillos, que es el IP versión 6 únicas y entrar a la serial y determinarle este comando que dice IP versión 6 RIP con el nombre del sistema autónomo que corresponda y la palabra enable. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Entonces son dos líneas de comando bastante sencillas. Show IP versión 6 protocols. ¿Listos? Bueno, comando de protocols. Si ustedes se dieron cuenta, utilicé en IPv6 para que me hablara de los protocolos que tienen IPv6. Y en este caso, miren que el nombre del sistema autónomo me aparece ahí. Y me está diciendo que efectivamente a través de las interfaces que están aquí, están marcadas con el sistema autónomo número 3.
Si yo lo hago en otro router, por ejemplo en este del otro extremo, lo pude haber marcado igual si era todo el sistema o si era parte del sistema autónomo, o lo pude haber marcado distinto porque puede ser distintos sistemas autónomos. Y en este caso mire que el sistema autónomo lo marqué como AS1. ¿Listo? O sea que el centro debe ser AS2. AS2 el centro y AS3. Como si fueran tres sistemas autónomos conectados a través de sus interfaces. ¿Listo? Aquí están las interfaces que están conectadas. Entonces el Show IP versión 6 Protocol me puede indicar cuál es el sistema autónomo o cómo le puse al sistema autónomo para acordarme. ¿Listos? Bien. Lo otro que ustedes ya saben, IP versión 6. Show IP versión 6 root, que ustedes ya conocen. La ventaja de este protocolo es que este protocolo, pues apenas lo active, él ya va a empezar a enviar la información. Y recuerden que las letras es lo que indica que está utilizando un protocolo en especial, en este caso RIP. Entonces aquí nos está diciendo con las R's que él está utilizando el protocolo RIP. Y lo que aprendió es lo que está viendo en algún momento dentro de esa R. La ruta a la red 2 con dos saltos. Entonces, si ustedes ven la ruta 2, es la que está en la parte verde, la parte superior verde, ¿sí? Y me dice que efectivamente tiene una distancia y una administrativa y unos saltos para llegar hasta ella. Entonces, aquí me está diciendo a través de qué es. En este caso hay una variacióncita. Si ustedes ven aquí esta dirección IP, esta dirección IP pues no es una 2001, pero acuérdense que usted puede utilizar también las direcciones del link local en tres enlaces punto a punto. Entonces él está utilizando esta dirección del link local como siguiente salto. Vamos a mirar aquí la dirección. Con un show running. Y esa es la interfaz 000. Interfaz 000. Las direcciones, aunque él tenga mi dirección global, recuerden que él por defecto también tiene una interfaz local. En este caso, pues él predomina la interfaz global en este show running. Entonces, por aquí sí podríamos ver el sistema autónomo al que pertenece. Podríamos ver la IP que le configuramos ahorita. Aquí aparece la IP que yo no le había quitado, las de IPv4. Y efectivamente pues me aparece también cosas de enrutamiento, como el enrutamiento que yo había utilizado anteriormente. Esto es parte de lo que él hacía en versión 2. Pero aquí ya me está diciendo que también utiliza versión 6. Entonces digamos que él está habilitado con los dos porque no le deshabilité el versión 2. Miremos aquí Show IP Interface Brief, pero en versión 6. ¿Listos? Y efectivamente entonces aquí con el Interface Brief usted sí se puede dar cuenta que las interfaces tienen una dirección local o link local y que tienen una dirección que es una dirección global. ¿Listo? Entonces, sí se puede hacer conexión a través de las F80 cuando están conectadas como en un punto a punto. Por ejemplo, entre el router 0 y el router 1 hay una conexión punto a punto y también se puede utilizar esa IP para hacer conexión. Por eso es que en la ruta también aparece o está utilizando también esa opción de enrutar a través de las IPs, ahora en el otro, a través de las direcciones link local.
¿listo? Pues también se puede hacer. Entonces esta link local pues corresponde a una interfaz también, fuera de la interfaz de salida. Pero acuérdense que eso también se puede hacer con el siguiente salto de la global. ¿Listo? Solo que aquí aparece con la local, que eso también se puede hacer. ¿Listos? Entonces básicamente cuando esos ya se activan o se activa el RIP versión 6 y ya está todo configurado, lo que ellos hacen es empezar a intercambiarse información entre ellos. Y cuando ellos ya se actualicen, pues todas estas rutas que se aprendieron fue porque en algún momento se las envió algún router, ¿sí? Las aprendió de algún router, ¿sí? Porque acuérdense que las locales son distintas y estas las tuvo que haber aprendido de alguien. Entonces estas rutas se las están pasando a el router que tengo aquí, que es el router 0. Ya cuando él se actualiza, acuérdense que el protocolo RIP por lo general tiene un periodo de actualización. Entonces, después de un tiempo él llega y otra vez vuelve y manda la actualización y otra vez vuelve y manda toda la información al router para poder actualizarse. Cuando ya tengamos esa información actualizada, entonces el ping, por ejemplo, a la 3... ¿Y ahora quién será este? Este señor es la 3.7. Entonces cuando yo le haga ping a la 3.7, efectivamente pues ya como tiene todas las rutas aprendidas porque se intercambiaron la información entre ellos, pues él ya sabe cómo llegar hasta el 3.7, que sería la comunicación del P0 al PC1 que está en el otro extremo. ¿Listos? Entonces eso es lo que hace básicamente la actualización por RIP-NG. Y pues la idea es configurar y acordarse cómo se configuran las interfaces, después aprenderse las dos lineecitas de activación del IPv6 y el otro es funcionamiento, que eso es un poquito más complicado, pero pues que usted ya lo va viendo un poquito mejor. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas, aclaraciones? ¿Preguntas, dudas? Entonces este ejercicio si lo van a probar, no se les olvide que básicamente requiere obligatoriamente sí que ustedes tengan configuradas las IP. Aquí de IPs, pues, ¿qué les puedo decir yo? Las tres primeras partes es lo mismo. Aquí le estoy cambiando la cuarta parte en 1. Aquí las tres primeras partes son igual y está cambiando la cuarta parte. Aquí las tres primeras son igual, está cambiando la cuarta parte. Aquí las tres primeras son igual y está cambiando la cuarta parte. Y lo mismo pasa aquí. Eso puede decir que pues todos los IPs pueden estar relacionadas en una secuencia o en algo que parezca una secuencia, porque las tres primeras partes pues son similares. La ventaja es que esto es tan grande que pues casi nunca nos encontramos con el mismo direccionamiento interno o direccionamiento hacia afuera, pero pues es muy complicado por lo que es tan grande ese direccionamiento. Por eso es que no nos preocupamos mucho por las subredes, ¿sí? Por ejemplo. Cambio en IPv4 sí nos tocaba preocuparnos mucho. ¿Listos? Aquí ya pues cambia la dirección de red, los dos primeros son iguales, pero pues aquí ya con el feed en la parte superior ya se sabe que es otra red muy distinta a las que están abajo o al grupo que podría llegar a armar. Y aquí también cambia el cuarto. Y si ustedes ven en el servidor pues también es feed o FEED, pero después del 1 ya cambia y cambia a 2. ¿Listo? Entonces colocar las IPs es bastante importante y después sí habilita en los protocolos. Pruebe las conexiones más básicas, ¿no? Pruebe, por ejemplo, que usted tiene como conectado el PC0 a la puerta de enlace o el PC1 que está en la parte amarilla a la puerta de enlace del router 2, que esas serían las pruebas básicas. ¿No? Acuérdese que tiene que cuadrar las IPs de puerta de enlace, ¿no? O cuadrar IPs a todas las interfaces que usted tiene conectadas, que eso es lo importante también. Después, configura el protocolo. ¿Listos? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? ¿Preguntas, dudas?
Bien, aquí adicionalmente hay dos comandos o dos lineecitas de comando. Si usted ve el primero que está en la parte superior del lado izquierdo, entre donde está, debajo de donde está el servidor, hay una ruta y ahí le dice que IP versión 6 root. Entonces esa es una configuración que se le aplicó al router 0. Dice que hay una ruta y si usted ve la siguiente 2.2.0, 2.2.0, acuérdense que ese 2.2.0 es una ruta por defecto y el siguiente es alto. Y este punto 2 pues está por acá arriba, es el siguiente salto. O sea que le está diciendo que adicionalmente de las rutas que está compartiendo por este lado, o bueno, la conexión que tiene por este lado, y todo lo que aprendió por RIP-NG por este lado, tiene una ruta estática hacia el router que está arriba. ¿Listo? Y ahí efectivamente, pues, si ustedes se acuerdan, es cuando habíamos simulado que este es el proveedor de servicio y que supuestamente esta era nuestra salida a internet. Entonces, ¿qué va a pasar? Que él crea la ruta para conectarse al ISP. Ahora vamos a suponer que todo esto hacia allá, el escenario que habíamos visto, es nuestra empresa. Y este es el router de salida, o este es el router de borde, el router 0. ¿Por qué es el de borde? Porque tiene la salida a internet. Y esa salida a internet, bueno, al ISP inicialmente, pues la estoy configurando con una ruta estática. Aquí hay una ruta estática. ¿Listo? Y adicionalmente le estoy diciendo a esa interfaz que es la 001, le estoy diciendo que utilice el protocolo IP versión 6, que utilice RIP-NG, le estoy diciendo que el SA, que es el que habíamos visto acá en este router, pues es el mismo 1, que es el que estoy utilizando, y que hay información por defecto que se va a originar a través de este enlace, o sea, a través de este enlace que está por aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que pues no solo tenemos comunicación interna de nuestra red, de nuestra empresa, sino que adicionalmente puede haber comunicación que venga de afuera, ¿sí? Y en este caso, pues si esto es internet y este es el router de borde, pues entonces puedo recibir comunicación a través de este enlace o enviar comunicación a través de ese enlace. Por eso es que se le dice que por defecto se puede originar información a través de ese enlace, que es el serial 001 que tengo aquí en el router 0. ¿Listo? Es como diciéndole, mire, aparte de todo lo que nosotros conocemos, tenemos una ruta de salida a internet. Y esa ruta de salida a internet pues va a través del router que está en la parte roja. Y ahí por supuesto pues vendría la conexión hacia el ISP. Eso es lo raro que tiene esos dos comanditos. Por si los quieren anotar aquí, eso se puede también configurar las rutas para que por defecto él sepa que hay información que se puede originar a través de este enlace. ¿Listos? Bien, esa sería pues la única variación de este ejercicio. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones hasta ahí? Si él hace el intercambio de todas esas rutas, cuando yo haga un ping al 2001 TV8 feed 2, 2 puntos, 2 puntos, y no me acuerdo cuál es ese, creo que es el 10, si era el 10, pues él va a tener respuesta. Y esa dirección que les acabo de colocar, 2001 DB8 feed 2 y terminado en 10, es la dirección del servidor. Entonces tengo comunicación efectivamente también hacia el servidor. ¿Listo? Para eso serviría ese tipo de escenario. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? ¿Preguntas, dudas? ¿No hay problema? Bueno, entonces no se les olvide configurar ese escenario, no se les olvide activar las dos lineecitas sencillas para el Unicast Routing en IPv6 y decirle que
perdón, control Z. Decirle que efectivamente dentro de la interfaz, dentro de cada interfaz que está utilizando RIP-NG, está utilizando un nombre específico. Acuérdense que tengo que colocar nombres específicos y habilitar. ¿Listo? Bueno, para los sistemas autónomos, acuérdense que esto es un sistema autónomo. Vamos a ver por aquí. Sistema autónomo. ¿Listos? El SA es el sistema autónomo, por eso es que lo nombramos así. O AS si lo vio de otra forma, lo invierte. ¿Listos? Bueno, esos dos comandos pues sirven. Y estos dos pues sirven para enrutar con una dirección, con una ruta estática. Y adicionalmente decirle que puede llegar información por defecto que se origina a través de internet. Entonces, esos son los otros dos comandos que podría utilizar en caso de... Si solo tiene este escenario, pues con solo estos dos comanditos ya. El resto son show. El resto es el show protocols, el otro es el show de las rutas, de la tabla de enrutamiento. Y con eso usted ya puede verificar información. ¿Listos? ¿Preguntas? Fáciles de escenarios, difícil. Realmente acuérdense que esos son unas configuraciones muy pequeñitas. Entonces a veces no hay tanto problema con esas configuraciones. El problema es entender qué hacen los protocolos realmente. Bueno, voy a guardar este por acá. Listo. Así ya lo tenemos entonces listo. Y a ver qué utilizo por acá. Este que está aquí. Listos. Entonces, si ustedes se acuerdan en algún momento cuando hicimos las divisiones de los protocolos o el enrutamiento dinámico, ¿se acuerdan que en algún momento las dos grandes familias son la IGP y la otra familia es la EGP? Y básicamente lo que se utiliza en la parte interna pues es la I, ¿no? O los protocolos que sean IGP, y cuando se utilizan conexiones entre los proveedores de servicio o externos se utilizan protocolos como los EGP. ¿Listos? Dentro de estos IGP vimos que también hay un sistema que se llama o una clasificación que se llama vector distancia. Y dentro de este vector distancia, acuérdense que está el protocolo RIP viejito, el RIP versión 2 y el RIP NG. RIP NG, pongámoslo aquí. ¿Listos? Esos son los tres protocolos por el lado de RIP tipo vector distancia. Si usted se acuerda, fuera del vector distancia, de los tipos IGP, también hay unos que se llaman de estado enlace. ¿Listo? Ese todavía no los hemos visto, pero de estado enlace. Estado. ¿Listos? O sea que este señor desprende a estos dos. Y vector distancia están estos protocolos. RIP ya pasó de moda. Entonces RIP ya no lo utilizamos. De pronto no es tan común ver RIP 2. ¿No? Y la idea es que ya como tenemos IPv6, pues por lo menos internamente se utilizará dentro de las empresas RIP-NG. Por lo menos. ¿Sí? Aunque estos ya también están viejitos. Por este lado, de vector distancia, no solo está RIP. Por este lado también están el protocolo IGRP. Y este protocolo, como le pasó a RIP, también es un protocolo vector distancia, ¿no? Pero ya está obsoleto. Entonces a este señor le sacaron uno que se llama EIGRP. ¿Listo? Y este señor IGRP, pues fue el principio, pero eso ya no se utiliza. Y este señor EIGRP sí es el protocolo que está más actualizado. Entonces digamos que estos dos RIP-NG y el EIGRP son las versiones más actualizadas
de los protocolos vectores distancia. ¿Listo? Entonces ahí es cuando esos dos protocolos, pues por eso es que lo estamos viendo. O sea que vamos a ver un ejemplo de EIGRP. ¿Listos? De este protocolo vector distancia, cómo es que se configura. Y el estado de enlace, pues todavía no lo hemos visto. Si alcanzamos, mañana hacemos OSPF, que es un protocolo de estado de enlace. Solo para contarles pues cómo funciona. Bien, bueno, hasta ahí preguntas, dudas, aclaraciones. Ese es un recorderis de los protocolos dinámicos. O sea que si usted ya le preguntan en una evaluación, efectivamente pues usted ya sabe cuáles son los protocolos internos que se utilizan, cuáles son los de vector distancia. ¿Listo? Por lo menos. Y ya puede recomendar utilizar un RIP, por ejemplo, NG, si quiere utilizar IP versión 6. RIP ya sabe que está viejo. RIP está viejo, ya no se utiliza. El IGRP es una versión vieja tampoco que se utiliza. Pero el EIGRP pues es la versión más nueva. Entonces ese es el que vamos a ver. ¿Listos? Se acaba de perder el resumen Ballesteros. Bueno, después lo mira en la grabación fresco. Listos. Entonces vamos al protocolo EIGRP, que es el que vamos a ver. Igual me sirve para configuraciones internas dentro de las empresas. Entonces yo no quiero utilizar RIP porque el RIP es muy viejito, entonces utilizo el EIGRP que es un poquito más nuevo. ¿Listos? Bueno, entonces este escenario que está aquí montado en el centro, pues está configurado con EIGRP. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a tener en cuenta ahorita con ese protocolo. De los protocolos, no sé si ustedes se acuerdan, que los protocolos teníamos algo que se llamaba la distancia administrativa. Y teníamos algo que se llamaba la métrica. Y que si ustedes se acuerdan, aparecía con un número, por ejemplo, 120 rayita 2. Y efectivamente, pues la distancia administrativa es el 120. ¿no? El 120 es la distancia administrativa y la métrica era el 2. Y si ustedes se acuerdan, estos numeritos que están aquí de distancia administrativa ya están seleccionados. Ya hay una tabla donde dice a qué corresponde este 120. Por ejemplo, este 120 corresponde al protocolo RIP. Y la métrica es la que él utiliza para decidir cuál es la mejor ruta. En este caso son saltos. ¿Listo? Y realmente este es el único que utiliza saltos. De resto nadie más utiliza saltos. O sea que este numerito 2 o 1 o 3 o hasta 15, que es lo máximo que él puede colocar. Ese es el número más grande que puede haber aquí. O sea que yo tengo un router, 2 routers, 3 routers, digamos que esto no estuviera unido. 3 hasta 15 routers podría unir y él me aparece la distancia administrativa. De ahí para adelante lo que él intente aprender ya no se puede y lo coloca con distancia administrativa de 16. O sea que usted puede tener 30 routers seguidos y él igual los va a colocar 16. Pero pues la idea es que esa información ya hasta 15 es donde se la aprende. Entonces eso es el RIP. ¿Listo? Si yo voy a utilizar, por ejemplo, de distancia administrativa otro número, como por ejemplo el 110, ese 110 con la métrica que esté detrás me corresponde a un protocolo que se llama el OSPF. ¿Listo? Esas son las distancias administrativas. Para que las tengan en cuenta que cada protocolo pues tiene su propia distancia administrativa. Bueno, listo. Y ahora para EIGRP. Entonces por acá tenemos EIGRP. EIGRP. ¿Listos? Para EIGRP esa distancia administrativa, o como cuenta la distancia administrativa, esta se divide en 3.
El primer datico que tenemos de distancia administrativa para EIGRP es un 5. ¿Y a qué le asigna el protocolo EIGRP el número 5 como distancia administrativa? A las rutas que estén sumarizadas. Y ahí es donde usted se acuerda de sumarización. Entonces, cuando usted vea que hay una ruta sumarizada, el EIGRP le va a colocar un 5. ¿Listo? Como distancia administrativa. Le va a colocar un 90 cuando la ruta es interna, o lo que están haciendo esos 3 routers en ese momento. Entre ellos están intercambiando información de IGRP, y para ellos pues la ruta va a ser con una distancia administrativa de 90. Si por X o Y motivo yo me aprendiera una ruta, o el router se aprendiera una ruta que no fuera interna, o que no fuera dentro del protocolo de IGRP de ellos, sino fuera a través de, no sé, de pronto de otro protocolo, entonces él yo lo va a considerar como una ruta redistribuida, o una ruta que se aprendió por otro medio. Y a eso le va a poner un número de 170. ¿Listo? Esos son rutas redistribuidas. Básicamente son rutas que se aprende por otros medios. Puede ser de pronto que se lo aprendió con otro protocolo de otro router. Y había un router que tenía RIP por un lado, EIGRP por el otro, y entonces a través del EIGRP pues él hizo que los demás aprendieran esa ruta que tiene por RIP, o que existe la ruta que tiene por RIP. Entonces eso se llama una ruta redistribuida. Y la distancia administrativa es 170. Y si se acuerdan de las distancias administrativas, si vamos a mirar los 3 números, son bastante grandes, los 2 últimos, pero eso hace que él decida en algún momento cuál ruta es la mejor, o cuál ruta es la más adecuada que debe tomar. Entonces digamos que para él es lo más adecuado, o lo más confiable para tomar, es la ruta que está marcada con 5. Si son rutas sumarizadas. Si tiene rutas sin sumarización, pues le va a colocar 90. ¿Listo? Y las va a preferir frente a rutas que él aprende de forma redistribuida. Entonces esos 3 numeritos en EIGRP sí van a ser un poquito comunes dependiendo del tipo de ruta que uno tenga, que son esos 3 que tengo ahí. ¿Listos? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? 3 numeritos de distancia administrativa. ¿Listo? Ahorita no les cuento las métricas porque las métricas es bastante complejo. Pero el primer numerito pues ya me indica algo. ¿Listos? Bueno, si yo voy a mirar aquí mi router y le digo show IP versión, no, show IP, no estamos en versión 6, estamos en route. Se van a dar cuenta que este señor no está aprendiendo la ruta sumarizada, la está aprendiendo de forma interna, o es un EIGRP interno. Entonces aquí aparecen los 90, ¿sí lo ven? Ahí aparece el número 90. Ya atrás hay otro número que es la métrica, y eso es un cálculo más complicado. Pero aquí aparece el 90. ¿Listo? Y el 90 ya me indica que efectivamente esto es una ruta que se aprendió de forma interna. Listo. No que es una ruta sumarizada, no que es una ruta que aprendió de forma redistribuida. ¿Listo? Entonces aquí el 90 ya me dice ese tipo de datos. Y ya lo identifico. Lo otro que yo identifico que es la D, que significa que yo tengo una EIGRP en funcionamiento. ¿Listo? Entonces ahí es donde efectivamente yo ya tengo pues idea de lo que dice la tabla de enrutamiento, que eso es lo que realmente nos importa conocer. Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Preguntas, dudas. ¿No? Bueno, listo. Entonces sigamos. Listo, eso era la distancia administrativa. Por acá le voy a colocar distancia administrativa. Si ustedes se acuerdan, RIP, que es el pasado, RIP, su métrica era saltos.
Entonces el numerito era fácil porque uno contaba y contaba los saltos y ya sabía cuál era la distancia, la métrica, saltos. ¿Listos? Para EIGRP, él ya no seguía por saltos. La métrica es un poquito más complicada porque es una operación. Y esa operación tiene en cuenta el ancho de banda del enlace. Tiene en cuenta el ancho de banda por aquí. Tiene en cuenta el retraso. Y ya les voy a contar qué es el retraso. Tiene en cuenta la confiabilidad. Tiene en cuenta la carga del enlace y tiene en cuenta la MTU. ¿Listos? Bueno, entonces en vez de guiarnos solo por saltos, ahora mire que el EIGRP tiene como tres constantes o tres variables en la hora de decidir cuál es el mejor camino. Entonces, el ancho de banda. Si ustedes se acuerdan del ancho de banda de un enlace, pues está atado a la tecnología. Y entonces, por ejemplo, usted tiene fase Ethernet, tiene Ethernet, tiene enlaces seriales, ¿sí? Tiene fibra óptica y cada uno pues tiene un enlace, tiene un ancho de banda predeterminado aquí en la configuración de los switches, de los routers, perdón. Entonces, ese es un parámetro que él se fija. ¿Cuánto tiene usted configurado para el ancho de banda en el enlace? ¿Sí? En el enlace que va a tratar de escoger o en el enlace que va a comparar, si lo va a comparar por este lado. ¿Listo? Entonces él empieza a verificar ese parámetro. El retraso. El retraso es cuando este router de por acá, vamos a ahora sí rayar por este lado. Este router de por acá envía información hacia este router y hay una respuesta. O sea, esto es tiempo. Y ese tiempo es lo que él llama retraso. El envío de la información del router hasta el router 3, que es este de acá, y de vuelta. ¿Cuánto se demora en enviar información de lado a lado? La confiabilidad, digamos que eso sí depende de los tipos de enlaces, pero básicamente cuando mi enlace que está conectado, y voy a suponer que el enlace es este que está aquí arriba, y está conectado, si él nunca falla, pues entonces esto que nunca ha fallado, en algún momento la confiabilidad es muy alta. Y si él falla mucho, por ejemplo, que se desconecta, que se pierde la comunicación, que de pronto este router se cae, etcétera, etcétera, entonces la confiabilidad del enlace se pierde. Entonces es baja, ¿sí? En este caso los números más bajitos es lo más alto o es la confiabilidad más alta. Y si yo tengo un número grande en confiabilidad, por ejemplo de 100, pues la confiabilidad es menos. Eso indica como que falla mucho. Hay un porcentaje más alto de fallas, ¿sí? En cambio en este, pues hay un porcentaje menor de fallas. Y entre menos falle, pues es más confiable. ¿Listo? Eso es a lo que se refiere con confiabilidad en el protocolo. La carga. La carga vamos a suponer que... voy a llenar aquí de colores. Que este señor envió información, me envió tráfico por acá, por este enlace de abajo. Y vamos a suponer que él envió tráfico por acá. Y resulta que aquí envió mucho más tráfico. Por acá viene más tráfico. Por aquí envió mucho más. Digamos que él, por algún motivo, todo el tráfico se fue más por este lado que por el otro. Entonces, ¿qué enlace tiene más carga? El que lleva más tráfico. Entonces, este enlace es el que tiene un parámetro de carga más alto. O sea que el número aquí sí varía. Cuando es un número alto, significa que tiene más carga. Y cuando es un número bajito, significa que tiene menos carga. Eso es lo que va a significar en el parámetro. Entonces, la carga es como la cantidad de tráfico que se está moviendo por ese enlace. Entonces, si comparamos los dos enlaces, pues el enlace que va por arriba tiene menos carga comparado con el que va abajo, que tiene más carga. ¿Listos?
Y la MTU, que ustedes ya la conocen, la MTU pues se refiere a este paquetico, al tamaño de ese paquetico que tiene ahí, ¿sí? Y que es un acuerdo entre los dos routers y ellos saben que los paquetes deben ser de un tamaño que se pueda entender. Por eso es que las MTU pues son, digámoslo así, autonegociadas entre los dos y ellos determinan de qué tamaño va a ser la MTU. Aunque uno lo pueda modificar manual, pues ellos pueden determinar la MTU que se puede utilizar para cada paquete. Y ahí es efectivamente que mire que él ya no se fija solo en saltos, sino que se fija en varios parámetros al mismo tiempo. Entonces él tiene que tomar las decisiones a partir de varias cosas. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas, aclaraciones? Una pequeña variacioncita, pero es de funcionamiento. ¿Preguntas, dudas? No es tan fácil ya escoger el protocolo. ¿Listo? Bueno. Cuando yo ya tengo todos esos parámetros, efectivamente, les voy a ampliar esta de acá. Efectivamente, la métrica se calcula con esta fórmula que está aquí. Esta es la fórmula para calcular la métrica. Pero pues afortunadamente eso lo hace automáticamente. Pero si uno se mete más en el cuento del IGRP, pues en algún momento sí toca tener en cuenta todos estos datos, ¿sí? Del el ancho de banda, el retraso, ¿sí? La carga, etcétera, etcétera. Y otras variables que están aquí, que son las K. Son 5K, que son lo normal que se puede cargar en un protocolo. Pero esos son también valores por defecto, que son estas, vean. La K1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles son esas 5K? Los parámetros que acabamos de ver. Por ejemplo, el 1, el K1 siempre se refiere al ancho de banda. Cuando tenemos, por ejemplo, el otro que varía, ancho de banda, el otro que varía por defecto es este que está aquí. Este, si no estoy mal, es la carga. Este, si no estoy mal, es la confiabilidad del enlace. Este es la MTU, ¿sí? Y el retardo, ¿listo? Entonces esos son las 5K, los mismos 5 nombres que le habíamos colocado, ¿listo? Sino que por defecto, pues él se coloca un parámetro inicial cuando se configura de esta forma. Les pone 0 a uno de los enlaces, le pone 1, al otro 1, a los otros 0, a los otros 0. Como quien dice, en confiabilidad, el enlace que usted acaba de conectar nuevecito es lo más confiable de este mundo, ¿sí? Y no tiene ningún problema, porque usted lo acabó de conectar, se acabó de aprender todo por ahí y pues eso no ha perdido la confiabilidad. Si empezara a conectarse, desconectarse, a fallar, a todo eso, pues este parámetro al final pues va a cambiar, ¿sí? O si él viera que falla mucho, pues entonces este parámetro al final cambia. ¿Listos? Pero básicamente estas son las K que aparecen ahí. La fórmula es un poquito complicada. No nos vamos a meter mucho en esta fórmula porque nos demoramos, pero pues después mirarán alguna opción que nos diga efectivamente cómo funciona. Los atributos que dice acá en este archivito, vea. El protocolo es vector distancia. Y eso ya lo habíamos dicho que era vector distancia. ¿Cómo hace toda esta fórmula de la métrica? ¿Y cómo decide? Con un algoritmo que se llama un algoritmo dual. No sé si ustedes se acuerdan que en la tabla de enrutamiento aparece la D con EIGRP. Ese es la D que le ponen por el algoritmo que utiliza que se llama dual. ¿Listo? Entonces el algoritmo es el dual. La distancia administrativa de 90, de 170, de 5. O sea, sabe en qué casos pone 90, 170, 5. Otra característica del protocolo es que efectivamente este protocolo no es un protocolo general, sino es un protocolo no estándar, bueno, sino
sino estándar para Cisco. Y entonces, básicamente este protocolo pues tiene que tener tecnología Cisco para que funcione. Y ahí sí pues se vuelve un propietario Cisco de ese protocolo. ¿Listos? Entonces, mientras que se vea Cisco, pues se va a ver mucho IGRP. Y de pronto por allá IGRP si alguna vez se lo estrella. ¿Listo? ¿Con qué es compatible? Con protocolos IP. El IPX, que es una variación, y el AppleTalk, que también es una variación de protocolos. Esto ya está mandado a recoger hace muchos años, pero él es compatible con todo lo que sea IP. Y estamos hablando de IP versión 4 y IP versión 6. O sea que este señor también funciona con IPv6. ¿Listos? Hay una comunicación que se envía entre los routers que se llama, bueno, que son varios tipos de comunicaciones que están por aquí abajito. Son estas 5 que aparecen aquí. Son mensajes que se envían entre ellos. Y cuando ellos envían un mensaje entre ellos, o cuando ellos envían un mensaje entre ellos, por ejemplo, este es un router por acá y por acá hay otro. Y los dos están configurados en IGRP, con IPs, etcétera, etcétera. Cuando ellos se conectan y empiezan a compartir información, entonces la información se la envían entre ellos a través pues de unos paqueticos, y esos paqueticos están diseñados, o esa información está diseñada a un protocolo que se llama el RTP. Ese protocolo es el que me dice cómo son los mensajes que se manipulan entre ellos, entre los equipos que están manejando EIGRP. Y básicamente, ¿cuáles son esos mensajes? Pues los mensajes son estos que están por acá a este lado. Entonces, usted se conectó la primera vez. Y lo primero que hizo es enviar un mensaje. ¿A qué dirección? A una dirección IP de Multicast, que está por aquí arribita, que se llama la 224.0010. Entonces él envió un mensaje de Multicast por acá. ¿Sí? Acuérdense que Multicast es para ciertas direcciones o para un grupo de direcciones. Y básicamente este 10 significa que es para las direcciones que estén utilizando EIGRP. Entonces por aquí es el EIGRP. ¿Listo? Listo, se envió un mensaje. Y lo primero que se arman entre ellos, o el mensaje que se arman entre ellos es este que aparece aquí, que se llama un hello. O un hello, o como lo quieran llamar, un hola si lo quieren llamar en español. ¿Y qué dice este? Entonces el router 1 le dice hola al router 2. ¿Listo? Y lo mismo el router 2 le dice hola, le dice al router 1. Y ese es efectivamente el primer mensaje que se envía. Son mensajes que sirven ¿para qué? Pues para saber si de pronto este señor existe. Y si después de un tiempo determinado, que por lo general son 5 segundos, después de esos 5 segundos, pues ese man todavía existe. Y si dentro de 5 segundos todavía existe, pues otra vez ese señor envía un mensaje de hello y le dice hola. ¿Sí? Son mensajes bastante pequeños. No van a saturar el tráfico, no van a llenar de tráfico todo porque son muy pequeños. Lo único que hacen es saludar. Y se saludan entre ellos para saber si estos enlaces todavía están funcionando, ¿sí? Y existen. Para eso es que ellos envían esos mensajes. Para decir, aquí estoy. ¿Mm? Y ahí es cuando aparecen los mensajes de hello. No son los únicos. ¿Por qué? Porque ellos, aparte de saludarse, tienen que enviarse lo que tengan en la tabla de enrutamiento o las rutas que se hayan aprendido. ¿Mm? Inicialmente acuérdense que son las rutas que están directamente conectadas. Entonces, eso es una de las cosas que ellos se tienen que aprender. Estos señores no saben nada, están nuevitos, están recién configurados y lo que tienen directamente conectado, digamos que esto tiene, no sé, 3 redes más. Eso es lo que va a enviar en un mensaje de actualización o en un mensaje de update. ¿Listo? Entonces le va a pasar la tabla de enrutamiento al 2 y lo mismo va a hacer el 2. El 2, por ejemplo, tiene una sola red. Entonces le va a pasar la tabla de enrutamiento al 1 a través de un mensaje que se llama un mensaje update. ¿Listo?
Ese es otro tipo de mensaje. Supongamos que este 2 tiene adicionalmente otro router por acá arriba. Esos dibujos míos con mouse y mejor dicho. Bueno, digamos que tenga otro router por acá. ¿Listos? Y resulta que, bueno, se hizo la actualización, se mandaron los updates, los hello, todo eso. Cada 5 segundos se está mandando hello. Pero a este señor en algún momento llegaron y le colocaron otra red, una red LAN nueva. Entonces, en algún momento, ¿qué pasa aquí? Los mensajes de hello o de hola no me cuentan las rutas. Lo que hace este señor en algún momento es el 3, es contar mediante un mensaje de update que tiene una nueva ruta. Y lo que hace es efectivamente contar lo que se aparece nuevo o la ruta nueva. Entonces el 3, como le crearon una ruta nueva, entonces él llegó y mandó un mensaje de update y se lo envió al 2 solo con la información de lo que apareció nuevo. Entonces por eso es que también lo dicen que es actualización, porque ¿para qué envía otra vez toda la información completa de todo? Más bien envíe la actualización y la información sería un poquito más pequeña. Y envíe solo la información de lo que está actualizándose o lo nuevo que apareció o de los cambios. Y ahí es cuando el update también funciona distinto. Como en RIP no pasaba eso, que era el protocolo que vimos anteriormente, en RIP en vez de tener todo esto de hello, solo tenía update. Y entonces ese man cada 60 segundos enviaba actualizaciones de update. ¿Pero qué enviaba dentro de la actualización de update? Pues toda la tabla de enrutamiento. Entonces le enviaba otra vez toda la información del router, de lo que estaba directamente conectado, de lo que estaba actualizando, etcétera, etcétera. Y eso sí hacía que el mensaje fuera un poquito más grande en RIP. Entonces estos mensajes cada tantos segundos, pues efectivamente eran más grandes. Y estas actualizaciones pues fueron lo que mejoraron. Él solo va a mandar lo que esté actualizándose, que sería la red nueva en este caso. Claro, para que este señor sepa que efectivamente recibieron la información o que el router 2 recibió la información, pues entonces puede, por ejemplo, enviar un mensaje de vuelta diciendo que acknowledge o haciendo un acuse de recibo. Eso se llama un acuse de recibo. Diciéndole, listo, ya recibí su actualización. Entonces él ya confirma que efectivamente la actualización la recibió 2, ¿sí? Y este envía un acknowledge y el 3 ya se sabe que efectivamente sí recibió la actualización. ¿Listos? Entonces básicamente esos son unos comportamientos de los mensajes y por eso es que hay tantos mensajes. Los queries son mensajes de preguntas y para responder esas preguntas están los reply. Entonces si un router le pregunta a otro de algún estado que haya pasado, no sé, detrás de él, que le pasó algo a esta red, ¿sí? De pronto se cayó el enlace, pues un router le puede estar preguntando con un query al otro a ver qué es lo que está pasando y el otro pues le va a responder con un reply. Pero en el caso de que sean preguntas, ahí van a haber respuestas. ¿Listos? No actualizaciones, ya serían otras cosas, otros eventos que se pasaran que necesitaran preguntas. Y efectivamente pues con el mensaje de respuesta ya se atendería a esa pregunta. Entonces por eso es que aparecen esos mensajitos o paquetes o tipos de paquetes en el protocolo que maneja EIGRP. ¿Listos? Preguntas hasta ahí. Es un poquito más complicado, realmente. Pero pues yo creo que vamos hasta ahí nomás con ese protocolo. Bien, preguntas, dudas, aclaraciones. La fórmula es un poquito más complicada, pero pues eso me va a dar un número eh, que sale calculado. Si ustedes ven este numerito que está aquí, es un número que está calculado. Y ese número pues no es ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Mire que es un número bastante grande. Un número que está por allá por los 2 millones. Y todo ese cálculo pues lo hace a través de la fórmula que está aquí, que se llama la fórmula de la métrica, que utiliza este protocolo. Bueno, listos. Preguntas, dudas, aclaraciones. ¿No hay problema ahí? Bueno, es un comportamiento ya distinto, pero pues un poquito mejor.
que el anterior. El otro sí, desafortunadamente, era un poquito más sencillo, pero también tenía muchas fallas por ese lado. ¿Qué puedo utilizar o qué comandos puedo utilizar? Los show, por ejemplo, show EIGRP interface es un comando que uno puede utilizar, por ejemplo, para mirar si efectivamente hay interfaces que tengan EIGRP. Entonces, cuando yo le digo show IP EIGRP interface, no está escribiendo acá. ¿Qué pasó con la escritura? Se murió mi escritura. ¿Qué le daría esto? No me quiere escribir ahora. Sí, estos documentos son de acceso. Estos están en internet. Si quieres yo se los coloco ahí, frescos. Aquí, claro, aquí tiene más cosas de lo que le estoy explicando, pero sí. Venga a ver si fue que algo le pasó al... Quién sabe qué le pasaría a la otra ventana. Bueno, listo. Esta sí está funcionando, la del router 3. Listo, router 3. Entonces le vamos a decir, por ejemplo, show IP EIGRP interface. ¿Listo? Y entonces él me va a mostrar cuáles son las interfaces que tienen configurado EIGRP en algún momento. Entonces él me va a decir efectivamente cuáles son las que están manejando el proceso EIGRP. Y ese proceso EIGRP pues los va a identificar en algún momento. Le va a decir, mire, la serial 000 y la serial 001 están utilizando EIGRP. O usted les configuró EIGRP. ¿Listos? Entonces, ese comando pues me sirve para verificar ese tipo de cosas. Ya les explico el de neighborhoods, el de vecinos. Show. Bueno, el de neighborhoods ya... Pongamos este. El que sigue, show EIGRP. Bueno, si no, ahí están los comandos, ¿no? Interface, neighbors, topology y traffic. Listo. Entonces utilicemos, por ejemplo, neighbors. Listo. Neighbors, que el que sabe inglés, ¿qué es? Uno que sea duro en inglés. Uno que sea duro en inglés. Que nos diga esta palabrita. No, ninguno. Bueno, los vecinos, ¿sí? Los vecinos del router que es el router 3, pues en algún momento este señor tiene una serie de vecinos. Y los vecinos son los routers que están a través de esa interfaz o que están conectados a través o que él está aprendiendo a través de la interfaz que tiene. Y entonces me dice que tiene un vecino en la 10032 y se lo está aprendiendo por la serial 000. Eso es lo que él está aprendiendo. Y el otro me dice, mire, tengo un vecino que está en la IP 10022 y la estoy aprendiendo por la serial 001. Entonces ahí es donde me está diciendo, tengo dos vecinos. Eso es el neighbors. Y si usted se da cuenta, el router 3, pues tiene al router 1 de este lado y al router 2 en la parte superior. Entonces ellos utilizan la palabra de vecinos. ¿Para qué serían los vecinos? Sí, algo parecido como cuando ustedes ve allá a la vecina hablando con la otra vecina, para chismosearse qué es lo que está pasando en la red. Entonces ellos aprenden de los vecinos. Este de vecino, él aprendió que la red que está en la parte superior, pues es la que tiene conectada y este le contó la otra red y se intercambiaron información entre los vecinos. Entonces esto es como una red como la que tienen ahí cerca de su casa, las señoras que se comparten toda la información. ¿Sí? Son vecinos.
Entonces, esta es la parte de vecinos. ¿Listo? Cuando ellos tienen esa parte de vecinos, no solo comparten pues por dónde llegan hasta ese vecino, que es el comando que teníamos aquí, por dónde llegaron por la interfaz 00 y cuál es la dirección del vecino, sino que adicionalmente ellos show EIGRP no veo EIGRP topology. ¿Por qué no lo cogió? Y pasó. ¿Por qué no lo reconoció? Si ahorita lo estaba haciendo. El IP, sí señor, tiene toda la razón. Listo, ahora sí. EIGRP Topology, gracias. Juan Camilo. Listo. Topology. ¿Listos? ¿Qué es esa topología? Dentro de esta topología o con este topology voy a encontrar, por ejemplo, esta dirección 192.168.1.0 y en algún momento está diciendo que hay una red que tiene esa dirección y que efectivamente esa red que tiene esa dirección pues la aprendió por algún lado y aprendió la ruta y él sabe que existe. Entonces es como si este escenario de dibujitos que tengo aquí en Packet Tracer, él lo representara en datos. Y entonces mire que él me habla de 3 conexiones o 3 redes 10.0, la 1, la 2 y la 3, ¿sí? Que son los que están entre los enlaces de color rojo. Mire, aquí está la 1, aquí está la 2 y aquí está la 3. ¿Sí? Él se la aprendió y él sabe que esa topología existe o que esa conexión existe. También sabe que hay esta red, la 1.0, también sabe que hay la red 2.0 y también sabe que hay la 3.0. Entonces aquí él ya sabe que está la 1, que es esta que está por acá. Él sabe que está la 2, que es esta que está por aquí. Y él sabe que está la 3, que es esta que está por aquí. Y eso es levantar la información de una topología. Entonces él ya sabe que existe todo este escenario que tenemos en el dibujo. No lo tiene de forma gráfica, pero él sí sabe que está conectado detrás de cada router o detrás de los vecinos. Por ejemplo, él sabe que detrás del vecino 1 hay una red 1.0. Detrás del vecino 2 está la red 2.0 y él se arma una idea de cómo está organizado todo o se arma una topología, por eso es que el comando se llama topology, porque él se arma como una idea de cuál es la red que tiene. Eso lo hace también diferente a RIP, porque RIP no era capaz de hacer eso. Él llegaba y sabía la ruta para este lado, pero si este señor no le quería contar, pues igual no iba a saber, ¿sí? Pero de RIP no era tan importante saber qué era lo que había detrás de los otros routers y darse una idea de qué era lo que había detrás de los otros routers. Entonces ahí sí el protocolo también mejora en esa parte, que él ya se hace una idea de toda la conexión de red en general, ¿listo? En este caso, pues a través de los vecinos. Y él se arma una idea general de toda esta estructura que tenemos en la red. Por eso es que se utiliza este topology, ¿listo? Y lo hace a través de los vecinos, que por supuesto el protocolo se movió por una serie de interfaces. Entonces en algún momento estos show me permiten ver información de los protocolos. ¿Listos? Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones. Preguntas, dudas. Si quiero ahorita se los envío entonces o se los coloco ahí en la documentación. ¿Listo? Bueno, preguntas, dudas. Preguntas, dudas. Pregunten. No, no hay problema. Bueno, listos. ¿Cómo se configura entonces el protocolo? En cada router
que esté aquí. Si ustedes se acuerdan, lo primero que tuvimos que haber hecho era colocar las IPs. Entonces no se les olvide que ustedes primero tienen que configurar un escenario con IPs. Vean, aquí hay IPs. Aquí hay IPs. Por acá hay una IP, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que tener IPs. ¿Listo? Eso es lo primero que toca hacer. Después, ¿qué se hace con uno de los routers que voy a configurar? Voy a colocar aquí el comando, lo voy a escribir por acá. ¿Listo? Entonces, como estos IPv4 frescos que no necesitamos el comando de IPv6, estos IPv4, entonces le vamos a decir que el comando router en config, voy a colocarlo aquí, config, en config, ¿sí? El comando router EIGRP, ¿sí? Y esto que está aquí. ¿Listos? Entonces, ustedes se acuerdan que es esa palabra que estamos utilizando como SA. ¿Listos? Entonces, ¿cuál es el comando para activar ese protocolo? Se dice que el comando entonces es router EIGRP y SA. ¿Listo? ¿Se acuerdan qué es SA? O AS, como lo quieran ver. El sistema autónomo. Muy bien, Cecilia. Entonces, ese sistema autónomo nos toca ponerle un nombre. ¿Listo? No se les olvide que toca ponerle un nombre al sistema autónomo. Y si estos señores, los tres, digamos que estuvieran en el mismo sistema autónomo, pues entonces yo le puedo poner, no sé, SA1 a todos, ¿sí? Y empiezo a nombrar el sistema autónomo. Le pongo un nombre. ¿Listo? Usted lo pudo haber llamado, no sé, 01, algo así. ¿Listos? Y usted le pone un nombre al sistema autónomo. Entonces le dice router EIGRP, el nombre del sistema autónomo que está configurando. Y ahí ya activa el protocolo EIGRP. ¿Listos? Bueno, eso no funciona como en IP versión 6 que habíamos hecho. Aquí sí nos toca anunciarnos. Entonces, network. Acuérdense que la palabra network es para anunciar las redes que tengo. Y aquí le digo 192.168.1.0. ¿A quién estoy anunciando ahí? Estoy anunciándole al resto de los routers que tengo conectada a la red 192.168.1.0. Eso es lo que estoy anunciando con la palabra network. O sea, tengo conectada la red 192.168.1.0. ¿Listos? Asimismo, pues se hace con las interfaces seriales. Se le dice network y la IP que está configurada, por ejemplo, la 10.0.1 y la IP que tenga acá, que es la .1. Y por este lado se le dice la 10.0.3.2, que es la dirección IP que tengo configurada a través de este enlace serial 001. ¿Listos? Entonces, habilito mi configuración EIGRP con un sistema autónomo y anuncio con network, anuncio la red que tengo conectada. En este caso son 3 redes que tengo que anunciar. En todos los casos hay 3 redes que tengo que anunciar. ¿Listo? Después de que yo anuncio, ahí pues ya no hay ningún problema. Ahí sí ya están anunciadas las redes, ya habilité el protocolo y efectivamente pues él se empieza a enviar comunicaciones con los que tengan EIGRP. ¿Listos? Pilas con eso. Entonces este señor también tiene que estar habilitado con EIGRP y este señor de arriba también tiene que estar habilitado con EIGRP para que haya intercambio de información. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas. Dos como Profe, pillos sencillos, cuente. también entran a juego las versiones. En IGRP no, solo tenemos la versión IGRP, que es la vieja y que ya nadie utiliza, y la versión EIGRP, que es la que estamos utilizando. Entonces, Ah, ok, ahí ya no hay versiones, ahí solo están esas dos. ok. ¿Listos? Bueno, por eso es que no utilizamos versiones.
Y ya nos metemos de una vez con EIGRP, que ese sería el protocolo. Listos. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? ¿Preguntas, dudas? ¿No hay problemas? Bueno. Entonces, este escenario que está aquí del lado izquierdo, ¿listo? Tiene 3 routers. Tiene, bueno, aquí está configurado IPv6, pero pues ahorita no estamos utilizando IPv6. Entonces la idea que es que configuremos este escenario de 3, si quieren le pueden colocar un PC y pues traten de configurarlo o de activarle el EIGRP. ¿Listos? Y verificar que efectivamente funcione. Recuerden que para verificar utilizamos los comandos show IP, y uno de los que utilizamos para verificar es el de la ruta. El otro show IP que estábamos utilizando era el EIGRP interface, creo que era. Vamos a mirar aquí. El EIGRP interface, que es uno de los que utilizamos. El neighbors, que son los vecinos. Y el topology, que también es el vecino. ¿Listos? Estos 3 son los más importantes. El otro pues muestra el tráfico y esto ya es para limpiar. Y esto es para mirar, el debug es para mirar efectivamente qué está pasando con los paquetes, o sea, cómo se comunican entre ellos. ¿Listo? Entonces, ese paquete es bastante interesante verlo porque pues me muestra cómo es que se mueve la información inicialmente. Voy a cerrarlo un momentico. Este señor está en el escritorio, en la carpeta de semana 5. ¿Yo no lo he sacado? No, bueno. Listos. Yes. Voy a entrar a la carpeta. Ese señor era EIGRP. Este señor es el que está reiniciando. Y si ustedes ven, le está apareciendo unos mensajes. Los que están aquí, vean. ¿Sí lo ven ahí? Entonces, dual. ¿Se acuerdan que dual es el algoritmo que utiliza EIGRP? Entonces ahí está diciendo que es dual. ¿Listos? Esta palabrita NBR le está diciendo que son los vecinos. Mire, aquí está neighbor. ¿Listo? Y aquí dice que hay un sistema autónomo. Este unito es un sistema autónomo. En vez de ponerles SA1, le colocaron solo 1. Entonces ahí está el nombre del sistema autónomo. La IP 10.0.0.0.1.2, que es ese man de aquí arriba, el 1.2, por la serial 0.0.0. Entonces por la serial que va para arriba. ¿Y qué le está diciendo? Que efectivamente está arriba ese enlace. Y efectivamente aquí es cuando él detecta que tiene un vecino por un enlace y aquí detecta que hay otro vecino en otro enlace. Entonces mire que cuando reiniciamos el ejercicio, pues de una vez nos mostró que sí hay mensajes que efectivamente me permiten actualizar. Entonces es como si el router se acabara de iniciar y empezara a hacer la negociación y empezar a enviar mensajes hacia los otros a ver si encontraba vecinos. Y efectivamente pues encontró 2 vecinos. Y estos mensajes a partir del momento pues hacen todo lo que vimos con los show, ¿sí? La actualización de la tabla de enrutamiento, saber por dónde están los vecinos, saber cuál es la topología, y todo eso se lo aprendió pues en una serie de mensajes que son bastante rápidos a la hora de iniciar, porque esto no se demora mucho. Y esto lo hace pues cada 5 segundos con un mensaje de hello, por ejemplo, para saber que estos enlaces no se han caído. ¿Listos hasta ahí? ¿Preguntas?
Si quiere pueden colocarle a esas tres, le pueden colocar esas mismas IPs. Miren, ahí está el escenario con IPs. Están los comandos. Venga, les coloco aquí los otros show. Show IP EIGRP interface. El show IP EIGRP topology son los otros. ¿Listos? Con eso se puede saber efectivamente si el protocolo es EIGRP. Y ya entran aquí a cada uno de estos. ¿Preguntas, dudas? Ya no estamos utilizando estáticas. Acuérdense que todo esto es dinámico. Entonces, estamos colocando las IP estáticas. Pero a la hora de activar los protocolos dinámicos, entonces ahora sí utilizamos EIGRP. Y eso lo hace automáticamente. Usted ya no tiene por qué preocuparse por crear las rutas. Usted tiene que preocuparse es por activar los protocolos de enrutamiento. Por ejemplo, como el EIGRP. ¿Listos? Bueno, preguntas, dudas. Sí, ahí sí no hay problema. Apenas usted lo active y lo activen los tres, él ya empieza a intercambiar la información de las rutas y ya usted lo único que tiene que hacer es verificar las rutas. Y ya sabe que hay enrutamiento dinámico. Claro, lo puede probar, ¿no? Usted puede hacer pruebas. Entonces usted después, si quiere, puede hacer una prueba primero con la puerta de enlace y después lo puede hacer una prueba con algún otro equipo que esté en otra red. 192.168.3.2, que parece que ese es el PC. Y ahí responde el PC que está ahí en el centro de la pantalla, que dice PC2. Ese es el que me acabo de responder. Lo mismo el PC3, el que está arriba. Entonces ese sería el 2.2, creo que también lo marqué. Y esa sería la prueba también de conectividad, que usted tenga conectividad hacia el PC1 que está en la parte superior. Lo mismo se puede hacer entre los routers. También se pueden hacer ping. O acuérdense que también si no les funciona, pues puede ser el tracer. ¿Listos? Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones. ¿Cómo podría ser un escenario en su proyecto? Perfectamente puede ser un escenario así. O usted, como ya había montado el estático, entonces por acá montó usted un router estático, ¿sí?, con enrutamiento estático, y lo montó con otro router. Entonces ahora le pega dos routers más, por ejemplo, ¿sí? Y en uno lo puede hacer si quiere con RIP y en el otro lo puede comunicar con otro por acá que esté por aquí por detrás, como quieran. Lo puede conectar, por ejemplo, con EIGRP. O si quieren no utilice RIP, utilice EIGRP. En todos, como está en este escenario, todos están con EIGRP. ¿Listo? La cuestión es que pues usted se acuerde de hacer esto. Se acuerde de hacer los show y qué varía si no va a utilizar con RIP. Si no va a utilizar RIP, pues por lo menos sepa qué fue lo que contó con RIP y qué no contó con EIGRP. Y ahí ya tiene un enrutamiento de estático y dinámico. Perfectamente. ¿Lo quiere hacer en IP versión 6? Pues hágale en IP versión 6 fresco, no se preocupe. ¿Listos? Bueno, si usted se va a dar cuenta, pues sus otros compañeros lo más probable es que hagan RIP y hasta ahí les funcione RIP y ya ellos no pasen de ahí. Y como no pasan de ahí, pues usted ya sabe que puede puede deslumbrar al instructor que le revise su proyecto mostrándole el EIGRP que usted configuró. Y listos. ¿Listos? Bueno, preguntas, dudas. Preguntas, dudas, aclaraciones. ¿Listos? Pudo haber sido que no, este no estaba conectado así en triángulo, sino que son tres en línea. Sí, pueden ser tres en línea también frescos. Eso no. La idea es que se represente el protocolo entre dos routers. Así como hicimos el anterior, que eran como en línea. ¿Sí? También se pudo haber hecho el EIGRP de esa forma.
¿Listos? Bueno. ¿Preguntas, dudas? Preguntas, dudas. Preguntas, dudas. Uy, ese man me quiere tumbar plata. Marhijo27 @hotmail. Ese man me está queriendo sacar la clave de mi tarjeta. La vaina es que ese man no sabe que yo no tengo nada en Bancolombia. Bueno, tan chéveres esos ataques. ¿Listos? Preguntas. Sí, donde yo tuviera cuenta de Bancolombia hasta me preocupo, pero no. Listos. Entonces, de los que esta listica que no me han pasado datos, Alvarado, ya llegaría. Ámbito se nos está haciendo el güey. Cruz, Escobar, Hernández, Jerez, Estefanía ya ni para vernos en línea. No hay necesidad de que hable. Sí, esos son ataques que me hacen, Edwin. Y pues uno ya se da cuenta. Por ejemplo, con esa bobada de que me envían un mensaje de Bancolombia a través de un correo Hotmail. ¿Esa vaina qué es? Por Dios. Daniel, ¿cuál? Edison. Daniel David Cruz Romero. Pero sería bueno que nos contara. ¿Ese está conectado por celular o se conecta por celular? Mm, bueno. Bueno, lo voy a anotar aquí, pero que me confirme, ¿listo? Porque la idea es que necesitamos saber esto. Pues yo necesito saber esto porque me toca hacerle recomendaciones para utilizar las máquinas virtuales, que yo creo que si estamos de buenas por ahí la otra semana ya empezamos a utilizar la primera máquina virtual. Y pues yo necesito darles recomendaciones a todas estas personas, dependiendo de lo que tengan. Por ejemplo, va a ser más complicado en los que tengan 2 GB de memoria, eso va a ser un poquito más complicado. Si tienen virtualización, pues esto también lo complica un tris. Se va a demorar más en hacer muchas cosas, pero ahí es donde me toca mirar a ver qué cosas pueden hacer. Y los que no tienen sí está más complicadito. Pero Zamora sí se está conectando por celular. ¿Sí está entendiendo o no? Carlos, ¿ya se voló? Estos muchachos, sí, Dios mío. Listo, ¿ninguno de estos? Se durmió. No, será, yo no creo que ni esté conectado, yo creo que ya se durmió. No, se durmió, no se desconectó. ¿Dónde estará? Zamora, Carlos, perdido en acción. Lo perdimos en acción. Apenas dijimos protocolos dinámicos. Adiós. Bueno, listos. Necesito estos datos de estas personas, ¿listos? Que me completen los que me hagan falta y verifiquen si tienen virtualización para que los tengan en cuenta. ¿Mm? Entonces, no se les olvide. El instructor, Cuénteme. mi equipo no es compatible con esa tecnología. ¿Virtualización? No, señor, Estoy hablando con Algarín. Algarín. Carajo. Que sí va a estar un poquito más complicado. Porque si no virtualizan, pues complicado montar una máquina virtual en sus casas. Pues yo les muestro cómo se monta y cómo se configura todo eso, pero ya que lo hagan en su casa ya es más complicado. ¿Listos? Se aprende, instructor. ¿Y cuál es su compañero? Algarín. Kenny, ¿Kenis? señor. Bueno, sí, Kenis de pronto sí puede tenerlo en cuenta. De pronto Kenis se le funciona la virtualización y pues no tenga problema. Entonces le tocaría ahí bandearse entre los dos. Que no me acuerdo de ese Pentium G630. No me acuerdo qué tan nuevo sea. Me toca buscarlo. ¿Listos? ¿Alguien más que necesite actualizar esta información? Que me cuente sobre esta información, que le haga falta, que ya verificó si virtualizó. Bueno, me imagino que todos estos que están en blanco, pues
Están desaparecidos en acción. ¿Listos? Preguntas, dudas, aclaraciones de lo que hicimos hoy con el EIGRP. En la guía, ¿Solo se configura eso, instructor? ¿cómo qué? ¿Solo se configura eso? Sí, solo esto, vea. Ok, El que está aquí arriba. En config, señor. este comando. Acuérdese de darle un nombre, ¿sí? Sí. De darle un nombre ahí al SA, o si quiere colóquelo SA01, pero hay gente que lo coloca, por ejemplo, con un solo número, con 1 o 2, y no se mata mucho. Si ve ejemplos por ahí en internet. Y anunciar las redes. Eso es lo que básicamente se hace. Activar el protocolo en config, y ya cuando está en config router, aquí aparece config router, entonces ya le dice network y le anuncia las redes que tiene detrás, por ejemplo esta y la que tiene conectada, esta y esta y esta. ¿Mm? Eso es lo que Ok. tiene que hacer, 3 veces network. ¿Listos? Listo. Bueno, y los show que están abajo para verificar. Esa es la idea de configurar. Creo que hay un ejercicio de Packet Tracer que compara las rutas RIP y EIGRP, entonces usted ya tiene un poquito más idea de qué hacer con este ejercicio de RIP y EIGRP. ¿Listos? El otro ejercicio es NG, que fue el que les comenté ahorita, es bastante sencillo, ahí no hay nada que anunciar, ahí solo tocas configurar bien, no hay necesidad de anunciar. El 2 ya lo habíamos hecho. Este de investigación de convergencia, acuérdense que es la convergencia es cuando ellos hacen un barrido con sus protocolos correspondientes y se actualizan las tablas de enrutamiento. Y cuando están todos actualizados es cuando se dice que todos los equipos hicieron convergencia. O sea que en el momento en que todos estos 3 routers se actualizaron, es ese momento el que se dice que hay convergencia en los routers. O sea que todos están actualizados. ¿Listos? Para que vean ese ejercicio. ¿Algo más? ¿Preguntas de la guía? ¿Ya miraron la guía? ¿Bien? ¿Como para entregarla mañana? Pero cierto que nos falta uno, ¿no? De pura madre voy a explicarles mañana OSPF, ¿listos? Los voy a poner a investigar OSPF, pero bueno, voy a hacer el esfuercito de explicarles. No debería por todos esos faltantes, pero bueno, les voy a explicar para que después no digan que uno no es madre con esto. ¿Listos? Bueno, Por los fieles a la clase, a la clase, ¿cómo? por los fieles a la clase. Sí, no debería ni explicarles por lo que no vienen a clase, ¿sí o no? Bueno, listos. Instructor. Frescos. Mañana les hago un ejercicio de OSPF y ya por eso damos finalizado enrutamiento dinámico. ¿Listo? Nos toca meternos a servicios. Nos toca Instructor. meternos con DHCP, nos toca meternos con cómo se configuran los routers para después pasar a configurarlo en sistemas operativos. Por eso es que necesito las máquinas virtuales, porque nos toca aprender a manejar ese DHCP, pero en sistemas operativos también. No solo en los routers, sino en los sistemas operativos. ¿Listo? Bueno. Cecilia, sí, tú puedes, así como te digo, tú puedes colocar el sistema autónomo, decirle que es SA y un número o solo un número, y le puedes colocar uno, y ya pues no te preocupas por el nombre del sistema autónomo. ¿Listos? La idea es que le coloques igual. Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, entonces les recomiendo que hagan este ejercicio o les voy a mandar este para que... No, mírenlo ahí. Ustedes lo pueden montar solos, eso es bastante fácil, frescos. Ustedes pueden. Yo confío en ustedes. ¿Listos? Si quieren, tomen ahí la imagencita. Eh, las IP si la quieren, igual usted puede colocar la IP que usted quiera, no se preocupe. ¿Sí? Bueno. Si no hay más, entonces les recomiendo que echen una practicadita de esto. La configuración es muy fácil, pero pues para que lo tengan en cuenta. ¿Listos? Y nos vemos mañana y les cuento sobre OSPF. Instructor. Cuénteme. Instructor, una pregunta.
Cuénteme. Instructor, lo que pasa es que, o sea, Carlos Zamora no pudo estar el suficiente tiempo aquí, pues, en la transmisión porque estaba teniendo problemas de conexión. Bueno, listo. Pero nos Entonces, alcanzó a pues, decir era que no tenía celular, ¿no? Eso fue que solo tenía celular, eso fue lo que nos dijo. sí, señor. ¿Y Entonces, Zamora con pues, quién está para trabajando? aclarar, con él, ¿Quién? con Edwin Trujillo, yo, Ah, bueno. ¿Y usted conmigo. sí tenía buen computador? Sí, sí miramos que ya cerré la lista. Sí, señor, ya, ya. ¿Sí le virtualiza? Me toca, me toca revisar eso, profesor, porque, pues, como yo tengo Windows 7, pues, me toca ya desde la BIOS. Ah, bueno. Sí o si no, pues no sé, les toca buscar como otra forma de pronto de que cambien de parejas, porque si no van a tener equipo, va a ser Sí, complicado. señor. Si los dos Sí, no señor. tienen equipo, pues es más complicado. Claro, claro. Listo. Cualquier cosa me Vale. cuenta. Instructor, Bueno, una gracias. pregunta. Listo. Cuénteme. Es acerca sobre la guía, Sí. acerca de ese último punto, ese OSPF, ese punto tocaría resolverlo, pues como se dice que va a explicarlo. Ese Sí, punto pero igual es. lo resuelve. Sí, resuélvalo. Fresco. Dice que para que demostrar que usted es capaz de entender de manera correcta e investigar los conceptos de ruta dinámica, realice una investigación donde cuente qué es el protocolo. Sí, eso es fácil. Fresco. Un poquito demora. Mañana le aclaro un poquito más si no, si lo que investigó no le es claro. Y mañana le cuento un poquito más de OCPF y ya usted lo plasma en el punto. ¿Listo? ¿No hay problema? Bueno. Sí, la idea es que ustedes se acuerden de esto, porque pues si se dieron cuenta las configuraciones son dos comandos y ya se acabó la configuración. Entonces es mejor que ustedes sepan cómo funcionan los protocolos. Es mejor así.